Génesis capítulo 37, versículo 2, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujer de su padre, e informaba a José a su padre la fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa del sueño y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Dios, hermanos, ha creado un plan y un propósito para cada uno de nosotros. Y el plan que Dios diseñó para cada uno de nosotros es perfecto, en el cual no entenderás muchas veces el proceso hasta que vayas avanzando y creciendo en su propósito en tu vida. Y dice la palabra que José era de 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos, y dice la palabra que José informaba la mala fama de ellos a su padre. Y sus hermanos le aborrecían porque su papá lo amaba más que a ellos. Y dice la palabra que José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos le llegaron a aborrecer aún más. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos, y nos postraremos en tierra ante ti? Quiero decirles en esta hora, hermanos, que los hermanos de José, vemos en esta porción de la Biblia, cuando el Señor me daba este mensaje, cuando el Señor ponía en mi corazón, yo indagaba y yo meditaba. Pero antes de ello, el tema de hoy es comprendiendo el plan de Dios en mi vida. Entonces, vea una cosa: los hermanos de José no tenían visión sobre él, porque José les había contado un sueño. José les había dicho un sueño a ellos. Y dice la Biblia que ellos le aborrecían. Y dice la Biblia de que aún volvió y les contó otro sueño, y ellos le aborrecían más. Cuando yo veo y medito en esta palabra, como el tema que el Señor me ha dado es comprendiendo el plan de Dios en mi vida, muchas de las veces
quiero decirte, joven, que lo que Dios ha diseñado a tu vida, Dios lo va a cumplir de una manera muy en especial. Al Dios a quien usted y yo servimos es un Dios de promesas, es un Dios de plan y que tiene propósitos para nuestras vidas. Dios, hermanos, había diseñado un plan maravilloso para la vida de este joven José. Pero vemos aquí un panorama que sus hermanos habían tenido contra él rencor y envidia. Y muchas de las veces yo quiero decirte, mi amado joven, que en este proceso que tú vas a vivir, en este proceso que tú vas a andar, muchas de las veces te van a aborrecer en este camino. Muchas de las veces te van a tener envidia. Muchas de las veces no van a entender el camino en el que Dios te quiere llevar. Pero yo te quiero decir una cosa el día de ahora. Dice la palabra de Dios: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Aleluya. Si tú pones la mirada en el hombre, saldrás decepcionado. Pero de verdad que si tú pones la mirada en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, tú no saldrás avergonzado. ¿Sabes por qué? Porque el Dios a quien usted y yo servimos no es un Dios que avergüenza a sus hijos, sino un Dios que muestra lo que ha diseñado para la vida de cada uno de ellos. Entonces quiero que me ponga atención, porque aquí los hermanos de José eran mayores, y voy a hablar en general. Muchas de las veces, hermanos, aún ministerialmente, aún, hermanos, congregacionalmente, no miramos y no discernimos lo que Dios está haciendo en la vida de los jóvenes. Muchas de las veces no discernimos cuando Dios está usando a un joven para la gloria y la honra de su nombre. Y vemos aquí un ejemplo de que José les estaba contando un sueño a ellos, pero ellos no tuvieron la facultad de ver la visión en José, sino que más bien dice que le aborrecían. Y quiero decirle de que aún entre su familia, aún entre la familia de Dios, van a ver este tipo de personaje. Pero dice la palabra: hijo mío, yo no quiero que tú pongas tu mirada y tu confianza en el hombre. Tú pon mi confianza en mí, porque yo no te voy a avergonzar. Y quiero que tú entiendas que soy yo el que te ha llamado. Quiero que entiendas que soy yo que estoy en el asunto y no el hombre. Aleluya. Yo quiero decir que aquí hay jóvenes que tienen visiones de parte de Dios. Y uno, hermano, como mayores en la fe, como adultos en la fe, uno tiene que consultar y ver qué es lo que Dios quiere hacer en el joven. Uno no tiene, hermano, que cortarle la bendición, ni mucho menos cerrarle la puerta, porque yo quiero decirle que no le está cerrando la puerta a algún joven, le está cerrando la puerta a Dios. Y sabe una cosa, se va a ver metido en problemas con Dios, porque Dios, vengo creyendo que el Dios a quien yo sirvo tiene un plan maravilloso para cada joven que está aquí en este día, y todos los que me ven en las redes sociales. Yo quiero decirles que Dios quiere despertar algo maravilloso en la juventud, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Este joven José, hermanos, traía una bendición poderosa delante de Dios. ¿Verdad que sí? Este joven traía una bendición poderosa, pero sus hermanos no podían discernir, no podían ver esa visión. ¿Sabe por qué? Porque le aborrecían, porque le envidiaban. Ese era el problema, hermanos. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, me dirijo primeramente a la iglesia, porque estamos hablando que somos hermanos, amén. Debemos de tener mucho cuidado cuando Dios está levantando a un joven, cuando Dios está levantando a un hermanito. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque no es su papá ni su mamá que lo está levantando, es Dios que lo está levantando, es Dios que está haciendo una obra en su vida, es Dios que tiene su mirada puesta en él. Aleluya. Y cuando vemos aquí, hermanos, los hermanos de José no tenían visión sobre José. José les está contando un sueño que en vez ellos deberían de consultar a Dios, no lo hicieron. Nosotros debemos de tener visión sobre un hermanito a que Dios está usando.
Ese es el deber que nosotros debemos de tener como iglesia, como pueblo, como ministerio, como congregación. Y me dirijo a todos, a todo congregacional, a todos los que me miran, que no debemos de menospreciar a un joven. No debemos de menospreciar. ¿Por qué? Porque aquí vemos por medio de la palabra de Dios que José era un jovencito de 17 años a quien Dios iba a levantar, aleluya, para la gloria y la honra de su nombre. José iba a ser un medio a quien Dios iba a usar para que las naciones y pueblos vinieran, aleluya, en el tiempo que Dios había destinado. Quiero decirte, mi amado joven, escúchame una cosa. Yo comprendo y entiendo que esta palabra está escrita y fue para José. Probablemente tú no vas a ser igual que José, ni que vas a ir a Egipto. Yo lo entiendo que no va a ser así, pero yo quiero decirte que probablemente en un futuro, no lo sé, en el tiempo de Dios, Dios te va a llevar, sea a un trabajo, o Dios te va a llevar, sea a otro estado. No lo sé, no sé cuál sea el plan de Dios en tu vida, no lo sé a dónde Dios te quiera llevar, a qué es lo que Dios quiera hacer, yo no lo sé. Pero tú tienes que entender una cosa, tú tienes que comprender una cosa, que Dios ya diseñó un plan a tu vida, un plan que quiere efectuar, un plan que quiere desarrollar, y tú y yo tenemos que entender, aleluya, y no poner la mirada en el hombre para que el plan de Dios no sea estorbado, sino que tus ojos y tu mirada siempre estén en el blanco perfecto, aleluya, que es Cristo Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. Nosotros no debemos de despreciar a ningún joven. No debemos menospreciarlo porque simplemente es joven, porque sabe una cosa, Dios no lo menosprecia, ¿verdad que no? Dios no lo menosprecia, al contrario, Dios nos ha escogido desde el vientre de nuestra madre. Y desde jóvenes hemos visto cómo Dios ha usado a mucha juventud y la ha levantado para la gloria y la honra de su nombre. Yo quiero decirte en este día, mi amado joven, yo no sé cómo te encuentras en este día, probablemente desanimado, probablemente triste, probablemente sin entendimiento, pero dice Dios, no te preocupes, mi hijo, no te preocupes, porque yo tengo un plan especial a tu vida. No te preocupes en este día, ni te entristezcas, ni tengas miedo, ni estés preocupado, dice el Señor, porque yo tengo un plan maravilloso para tu vida. Yo no soy Dios de muertos, aleluya, yo soy Dios de vivo, y yo te mostraré lo que tengo para ti, y yo te lo iré mostrando según vayas caminando, aleluya. Miren, mis hermanos, cuando yo meditaba en esto, esta palabra Dios me la dio hace como 3 meses, lo que es el mensaje. Y platicaba yo con mi esposa y de repente vino a mi mente, comprendiendo el plan de Dios en mi vida. Y no obstante, cuando me tocó mi tiempo de predicación, le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué quieres que lleve a tus hijos? ¿Qué quieres que les diga? Yo quiero que les digas a mis hijos la palabra. Quiero que tomes esta porción bíblica y les digas y les animes. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchas de las veces estamos intimidados, muchas de las veces estamos tristes, muchas de las veces tenemos ansiedades. Dice Dios, joven, no tengas ansiedad en tu corazón. Mira a mí y mira mis promesas. Mira lo que yo tengo para ti. Mira lo que yo tengo preparado para ti. Mira, búscame y verás lo que yo he diseñado a tu vida. Yo quiero decirles, mis amados jóvenes, que desde el día que Cristo me trajo a sus caminos hasta el día de ahora, mi Padre no me ha pagado mal. Hasta el día de ahora yo he sido infiel. Hasta el día de ahora yo le he fallado, pero el Dios a quien yo y usted servimos no nos ha abandonado y no ha sido fiel y no nos ha pagado con nuestras injusticias. Por eso Dios en este día te dice, amado hijo, joven mío, yo estoy en el asunto. Mis ojos están sobre tu vida, mis ojos están sobre ti. Vivo yo, dice el Señor, que haré lo que he diseñado para tu vida y te mostraré lo que he diseñado para ti. Bendito sea el Señor.
Señor ponía en mi corazón que traía palabras de bendición y de ánimo. Por eso les estoy predicando así, porque muchas de las veces a nuestro adversario, el diablo, que Dios lo reprenda, muchas de las veces quiere venir y poner en nuestra mente y nos quiere debilitar. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no quiere, aleluya, que el plan de Dios se efectue en su vida. Pero sabe una cosa, Él está derrotado, Cristo lo derrotó, y Dios va a cumplir lo que ha diseñado a tu vida, porque la obra no es del hombre, la obra es de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, alabado sea Cristo. Dele palmas con todo su corazón. Cuando José contó el sueño a sus hermanos, ellos no consultaron a Dios. Quiero decirles, amados hermanos que estamos aquí, familiares que estamos aquí, cuando un joven se acerque a ti y te cuente algún sueño, escúchame bien, de parte de Dios, no te apresures a responder. Consulta a Dios. Consulta a Dios. Yo no digo de que hay sueños que uno tiene que son a veces sueños de personales de uno mismo, pero también Dios da sueños. La palabra lo dice. Este sueño no era un sueño de José. Este sueño no era un sueño producto de José. Este era un sueño de parte de Dios para José. Este era un sueño que Dios le había dado a José, porque Dios le estaba mostrando lo que iba a hacer con él. José era aquel jovencito que probablemente no entendía. Por eso le digo, mi amado hermano que está aquí, usted que es adulto, cuando un joven se acerca a usted para pedirle un consejo, tenga cuidado, no lo menosprecie. No lo menosprecie. Si es posible, ore con él. Apóyelo, llévelo en oración, pregunte a Dios, porque usted no sabe la bendición que Dios está poniendo para la vida de ese joven, y no solamente para ese joven, sino la afluencia que traerá ese sueño, aleluya, para la vida de todos, si es posible. Porque el sueño que estaba trayendo José no solamente era para él, no solamente era para él. Era un sueño donde Dios le estaba mostrando lo que Dios iba a hacer. Pero no solamente esto, hermano. Vea lo que pasa. Dice, cuando José contó el sueño a su padre, el padre no consultó a Dios del sueño de José, sino que lo reprendió. ¿Quién lo reprendió? Jacob, el papá de José. Quiero decirles, ahora me dirijo a los padres, no menosprecie a su hijo. Yo quiero decirle que voltee a ver a su hijo por un momento. Padres que están con sus hijos, volteenlo a ver. Volteen a ver a sus hijas, a sus hijos. Volteenlo a ver por un momento. Volteenlo a ver. ¿Sabe quién es su hijo? ¿Sabe qué es su hijo? Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra. Herencia de Jehová son los hijos, dice el Señor. Eso es lo que usted tiene en su mano. Como hijo que tiene usted, padre de familia, usted tiene, aleluya, que consultar a Dios. Usted tiene que apoyar a su hijo. Usted tiene que ver la visión de su hijo. Usted tiene que extender y preguntar a Dios. Y aquí vemos un panorama, abro un paréntesis, no lo dice la Biblia, pero cuando yo medito y veo, y no hasta que yo indago y profundizo, ¿por qué Jacob reprende a José cuando le está contando el sueño? Porque muchas de las veces, hermanos, como que estamos en la carne y no meditamos. Porque rápidamente captaron el sueño, pero no meditaron qué era lo que Dios estaba teniendo para con él. Porque déjeme decirle que a Jacob, a quien Dios se le había aparecido y le había dicho, a tu descendencia daré la tierra y serán en ti benditas, y venía la bendición desde Abraham, a Isaac y Jacob. Como que a José se le había olvidado esa visión, se le había olvidado esa promesa. Humanamente, yo no digo que José no fue usado por Dios, claro que sí, fue uno de los patriarcas, amén. Pero humanamente a veces nos equivocamos. Por muy espirituales que seamos, padres de familia, nos podemos equivocar. Y aquí vemos un ejemplo
Que Jacob reprende a su hijo por el sueño. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos y nos inclinaremos así a ti? ¿Y sabe qué es lo más? Podía decir, porque cuando yo meditaba esto, así pasó. Sus hermanos vinieron ante José y se inclinaron cuando Dios ya lo estaba usando. ¿Verdad que sí? ¿Sabe por qué, joven? Por eso abre tu mente, abre tu corazón a lo que te voy a decir. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha diseñado, Dios lo va a cumplir. Y si Dios dice que va a ser así, así va a ser. El hombre no va a venir a destruir la obra, ni mucho menos el enemigo va a venir a destruir, porque él no tiene parte, ni arte, ni suerte en tu vida. Dice el Señor: yo soy tu Dios, el que te levanto. Yo soy el que te dice: cumpliré en ti lo que he diseñado en tu vida. Bendito sea el Señor. Amados padres, hermanos, familiares que estamos aquí, cuando tú veas que tu hijo tiene bonitos deseos de parte de Dios, anímate, porque eso no lo está trayendo él, es Dios que lo está poniendo. Discierne, medita, pregunta a Dios. No te apresures a responder a Dios, a responder sin consultar a Dios, porque a veces nos podemos ver en problemas. Fíjese, dice la palabra de que cuando Isaac había orado por Jacob, dice ahí proféticamente, vayamos ahí a la escritura para que vea, hermano, para que veamos la escritura, vayamos ahí para que vea lo que había pasado en José, en Génesis 27, 29. Mire lo que le había dicho la oración de Isaac a Jacob: sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti y sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Aquí hay una oración profética que dice aquí mismo que tus hermanos sírvate, como que Jacob había perdido la visión de su hijo. Muchas de las veces, padre de familia, tenemos que ser muy cuidadosos y diligentes. La obra de Dios en la vida de sus hijos, tenemos que ser muy prudentes en ver qué es lo que Dios está haciendo. Y usted que es espiritual, que tiene conocimiento, apoya a su hijo. Métase con Dios y con su hijo, enséñele, porque cosas grandes quiere hacer Dios en este tiempo. ¿Acaso Dios está dormido? ¿O acaso Dios se ha olvidado? No, mi hermano, hasta el día de ahora Dios no se ha cansado ni ha parado de trabajar. Dios sigue operando y sigue seguir operando en aquel que le cree, en aquel, aleluya, que ha diseñado para usar en esta vida, en esta tierra. Bendito sea el Señor. Mi amado joven, quiero decirte que aunque si alguna vez te han dicho algo que está fuera de la palabra de Dios, quiero decirte que tú no pongas tu mirada ni tu confianza en el hombre, siempre en Dios, porque Él nunca te va a fallar. Dios nunca te va a fallar. Dios nunca te va a abandonar. El hombre te dejará, el hombre te abandonará, pero Dios, tu Padre, nunca lo hará. Aleluya, nunca lo hará. Bendito sea el Señor. Ahora, hermanos jóvenes, el tema una vez más es comprendiendo el plan de Dios en mi vida. Quiero decirte, mi amado joven, que estás aquí y que tienes que entender por lo que dice la palabra, que el proceso en que Dios nos llevará será algunas veces dolorosos y no entenderemos algunas veces. Quiero decirte, y lo voy a resumir, porque si me pongo a leer es mucho la porción bíblica, pero muchos la entendemos. Dice la Biblia de que José fue llevado y fue vendido a Egipto. Y yo asumo de que en ese proceso, aunque José no entendía, aunque José no sabía lo que estaba pasando,
Podría decir: ¿por qué mis hermanos hacen esto? ¿Por qué mis hermanos cuando lo tiraron a la cisterna? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué me desprecian? Humanamente pudo haber dolor en él porque él no entendía el proceso. Y yo quiero decirte, mi amado joven, que tú tienes que tener discernición en el proceso que Dios te va a llevar. Repito, probablemente no va a ser igual, probablemente va a ser diferente. Y ya voy a dar un testimonio, hermanos. Pero tú tienes que entender que a veces el proceso va a ser doloroso, pero yo quiero decirte que va a ser doloroso. Pero aunque sea doloroso, tú no estarás solo. Habrá alguien que estará en ti, dándote ayuda, dándote fortaleza, dándote guianza, ayudándote. Porque dice el Señor: yo nunca te dejaré, nunca te desampararé, y siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Cuando tú estés en circunstancias que tú no entiendes, es que Dios está operando, es que Dios está obrando. Porque para Dios darte lo que ha diseñado, tiene que pasarte por el proceso. Pero quiero decirte, mi amado joven, y no es meterte miedo, no. Lo que quiero decirte es que a veces el proceso duele. ¿Por qué? Porque habitamos en una carne que no le gusta. Pero sabes una cosa, al final será una bendición maravillosa. Una bendición maravillosa y poderosa de parte de Dios. Yo no sé si usted me está creyendo lo que Dios me está dando para usted. Yo no sé si usted está entendiendo. Yo no sé si usted puede meditar en lo que Dios hizo en este jovencito. Y yo quiero decirte, joven, que también Dios quiere usar. Y Dios también quiere usar como Dios usó a José. ¿De qué manera? No lo sé. Puede ser de diferentes maneras, pero Dios lo quiere efectuar. Pero quiere que entiendas que en el proceso no quiere que te apartes. Y una cosa hermosa que veo en José: José nunca se apartó de Dios. Dice la Biblia que cuando José llegó a Egipto, desde ahí podíamos ver la mano de Dios. Y se levantó algo tan feo, porque la mujer de Potifar era el jefe de José. Ella quería tener relaciones sexuales con José, pero José, hermanos, se resignó y nunca quiso, nunca aceptó. Y ella lo hostigaba cada día diciendo: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Hasta que llegó el día en que ella lo asió. Dice la palabra que él entró a hacer los quehaceres y ella estaba ahí. Y dice que ella lo hostigó, queriéndolo convencer: acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y José dijo: ¿cómo yo podré hacerle esto a mi Señor, que me ha dado por confianza todo en mis manos y me lo ha dado todo menos a ti? ¿Cómo podré yo fallar contra mi Señor y contra mi Dios? Quiero decir que esta mujer levantó una falsedad para José, tanto de que su esposo le creyó y José fue dado a la prisión. Lo tuvieron que llevar a la prisión, y José, siendo inocente de aquello, pero dice la Biblia que José en la prisión no estaba solo. Dios estaba con él. Dios le había dado gracia. Dios le había dado gracia con Potifar. Dios le había dado gracia ahí en la prisión, y la gracia de Dios estaba con José. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto. Era un proceso donde José estaba pasando. Por eso le digo, mi amado joven, que cuando usted pase en el proceso, muchas de las veces no va a entender. Repito, quizás no va a ser igual, lo sé. Mire, aquí donde quiero usar el testimonio mío, porque parte, hermano, a veces cuando nos paramos aquí para predicar la palabra, a veces predicamos por el proceso que Dios nos lleva. ¿Sabe por qué? Porque a veces Dios nos tiene que hacer pasar en proceso para poder dar un mensaje. Quiero decirles, mis amados hermanos, que hace ya casi una semana y media, mi propio compañero de trabajo, que él es creyente también, no sé qué tan nivel tenga él de ser creyente. Mi compañero de trabajo pasó un problema en el trabajo. Un problemita, hermano, que yo sé de que no fue ni mi patrón. Yo no culpo a nadie. Usted sabe quién tiene la culpa, que Dios lo reprenda.
Mi compañero se molestó tan feo conmigo cuando nunca jamás lo había visto. Hermano, Dios lo sabe. 3 veces le pedí disculpas. 3 veces le dije que me perdonara, pero que yo no había hecho lo que él suponía que yo había dicho. Y lo dejé así. Y le dije a él, él se llama Jovi, voy a decir el nombre. Le dije, Jovi, yo no he hecho esto. No, yo no he hecho esto. No te he puesto en mal con mi patrón. No lo he hecho, de verdad. No, de verdad. Y él no me creía, hermano. Miren, pasó esto, hermano. Y yo me sentía tan angustiado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay veces, hermanos, que Dios permite las cosas. Dios permite las cosas porque Él quiere sacar una bendición de ahí. Y por eso le digo, en el proceso usted no va a entender. Usted no va a entender en el proceso. Llegó un día, hermanos, que le pedí a mi patrón permiso para hacer cambio de aceite a mi auto. Y llegué en la mañana y él ya estaba ahí. Levanto mi carro, comienzo a hacerle el cambio de aceite. Y viene mi compañero con un pedazo de papel así. Yo estoy tranquilo, ¿verdad? Y veo que viene hacia mí caminando. Y me muestra y me dice, if you throw this again at the restaurant, I'm going to throw in your toolbox. Y le hizo así. Y yo me sorprendí y dije, ay Señor, yo no quiero discutir, no quiero pelear, decía dentro de mí. Y le dije, Jovi, ¿qué te pasa? What happened to you? ¿Qué te pasa? Me dice, ¿sabes qué? Me dice, estoy cansado de ti. Me volvió a decir la misma historia y la misma historia. Y miren, hermanos, por eso les digo, en el proceso no vamos a entender. Pero sentí una tentación tan fuerte que no la había sentido. Se acercó tan cerca de mí y me dijo, te voy a golpear. Y yo dije, Señor, yo no puedo golpear a mi compañero. Yo no lo puedo hacer, Señor. Pero ya estaba en lo humano. Ya me iba como a parar, a defenderme y hacer lo mismo. Y yo le decía dentro de mí, Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no lo puedo hacer. Y en eso viene mi patrón, viene de su casa ya porque va a ser la hora de que abramos el taller. Y viene entrando y él ya sabía de todo lo que estaba, del problema que había. Y dice, ¿qué les pasa a ustedes? Y le está hablando en inglés. ¿Qué es lo que les pasa a ustedes? ¿Por qué están así? ¿Por qué están emproblemados? Y le dije a mi patrón, yo no tengo nada en contra de él. Le he pedido perdón 3 veces y no me quiere perdonar. Y viene mi patrón y ya miré como que el Señor escuchó mis súplicas, hermano, porque 5 segundos más yo creo que nos hubiéramos golpeado, no sé qué hubiera pasado. Pero Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. Él sabía la angustia, la aflicción que estaba pasando dentro de mí, que dentro de mí Él lo sabe. Yo no quería ni quiero. Dios me libre de golpear a alguien. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Ya no hacemos las obras de la carne. Ya no andamos como antes andábamos. Y veo una cosa que mi patrón, que hasta dije yo, wow, esto fuiste tú, Señor. Viene mi patrón y nos confronta una vez más, a mí una vez, y nos dice, si ustedes no se perdonan ahorita aquí, uno de los dos se tiene que ir, no va a estar más aquí trabajando. ¿Sabe qué hice yo, hermano? Dios lo sabe, hermano. La palabra de Dios dice que el que se humilla será exaltado y el que se exalte será humillado. Le dije, Jovi, una vez más te pido perdón. Tú eres mi hermano, yo te quiero como un hermano. Y lo abracé, hermano, lo abracé. Y saben una cosa, miré la mano de Dios, miré la mano de Dios en obrar. Es que no era mi compañero, es que yo no conocía a ese personaje que estaba manifestándose mi compañero. Era alguien diferente que estaba usándolo, pero miré la mano de Dios. Y después que pasó en ese proceso, yo decía, ¿por qué esto? Y a veces entonces el Señor me traía, hijo mío, yo quiero que entiendas que yo el plan que he diseñado para tu vida, no te olvides
olvides, quiero que comprendas que tú no eres la única persona que ha pasado situaciones. Vea la palabra y mira cuántos siervos los he hecho pasar por el fuego, porque yo quiero mostrar mi gloria, porque yo quiero que sepas que aún en el proceso que estés pasando, ahí estará mi mano sobre tu vida, aleluya. Ahí estará mi mano protegiéndote, ahí estaré yo cuidándote, ahí estaré mi bendición sobre ti. Y hasta el día de ahora, mire mi hermano, le digo que parece que lo que es maldición, ¿sabe una cosa? Dios lo convierte en bendición. Oiga, mi compañero me dio tanto gusto porque platica conmigo y ya volvió como en sí. Y me dice me dice el martes: Marvin, compré una pizza, vente comamos. Y wow, decía yo, Dios, aleluya. Y yo traía a la mente, bendito sea Señor, yo nunca te abandonaré, yo nunca te dejaré, yo siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Yo nunca te abandonaré, dice el Señor. Yo contigo estaré. Aunque pases por las aguas no te anegarán, aún por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti, dice el Señor. Meditaba yo, si hace una semana y media este varón estaba bien de otra manera, y dije, lo quité de mi mente. Dije, ya estuvo, Señor, ya lo sanó. Ahora mi compañero está otra vez, pues alegre conmigo. ¿Sabes una cosa? ¿Sabe por qué meto este testimonio? Yo no sé si algunos se identifican conmigo en su trabajo, en la escuela, en su casa, en su vecindario, yo no lo sé, pero yo quiero decirte, es que es un proceso el que Dios te está llevando, es que es un proceso en el que Dios te está mostrando, que te está capacitando, que te está dando fortaleza, que quiere que confíes en Él. Es en un proceso que Dios te va a meter. Eso se llama el fuego, hermano, porque Dios quiere sacar lo más precioso. Usted ha visto al oro, cuando el oro lo tienen que probar, cuando el oro tiene que ser purificado, el oro tiene que ser pasado por fuego y por fuego. ¿Sabe por qué? Porque el lodo lo tienen que sacar precioso de ese lugar. Así dice el Señor, que muchas de las veces nos va a meter por el fuego, aunque no querramos escuchar. Vamos a pasar por el fuego para gloria y la alabanza de Cristo Jesús. Tenemos que pasar, hermano, porque tenemos que ser purificados, tenemos que ser lavados, tenemos que ser limpios, aunque la carne no le gusta, pero el Espíritu de Dios está disponible. Tu espíritu y espíritu tienen que estar disponible para sacar lo más precioso de lo que hay en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. Entonces, José, hermanos, para poder llegar a ser el segundo gobernador, él tuvo que pasar por un proceso. Y lo lindo de esto es que Dios nunca lo abandonó. Al contrario, dice la Biblia que lo puso por padre de Faraón. Mire qué hermoso. La bendición de Dios no es pequeña, hermano. Así como tu Dios es alto, que no tiene límites, así es la bendición que viene a tu vida. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, para que fuéramos santos. Aleluya, para la alabanza y la gloria de su nombre. Aleluya, Cristo ya nos había bendecido en los lugares celestiales. Cristo ya nos había bendecido. La bendición, hermano, no es que Dios te la va a dar, ya está. Que lo que tenemos que hacer es agarrar esa bendición que Dios ya dio en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tu Dios y mi Dios, hermanos, es un Dios, aleluya, que hasta el día de ahora no ha dejado sin bendición a sus hijos. Hasta el día de ahora nunca ha defraudado a sus hijos. Bendito sea el Señor. La bendición de Dios llegó sobre José. Y esa bendición, hermano, fructificó a todos. Porque si vemos detenidamente y leemos la historia, los mismos hermanos de José, cuando Jacob ya había muerto, vinieron ante él y se postraron, y le dijo José: vosotros conspiraron, pensaron mal de mí, mas Dios permitió todo esto para ser de bendición. Padre de familia, hermanos que estamos aquí, tú no sabes lo que Dios va a hacer con tu hijo.
no tiene la mínima idea, ni la mínima idea, no sabe lo que Dios va a hacer con su hijo. Y cuando yo me refiero a eso, no es que lo va a hacer multimillonario, rico, famoso. Dios lo puede hacer, no hay nada imposible. Estoy hablando de una bendición ministerial. Estoy hablando de una bendición poderosa de parte de Dios. Puede ser que tu hijo vaya a ser el pastor de tal congregación. Puede ser que tu hijo sea el salmista, aleluya, que lleve al pueblo a la misma alabanza. Puede ser que el Señor use a tu hijo para que vayan a las naciones. Puede ser que tu hijo, Dios lo use, aleluya, para levantar, aleluya, para orar para los enfermos. Esas son las bendiciones que Dios tiene para sus hijos, aleluya. Esas son las bendiciones poderosas de Dios para aquellos que le amamos. Esas son las bendiciones de Dios que Dios ha efectuado para nosotros, aleluya. Esas son las bendiciones que Dios tiene para el cuerpo de su amada iglesia. Bendito sea el Señor. Bendiciones hermosas. Por eso cuando mires a tu hijo, por muy pequeño, no sabes lo que Dios ha diseñado. Joven, y usted que me ve en Facebook, que me ve en el canal, usted, amado joven, que no es casualidad que prendió la tele y que está viendo, no eres una casualidad en esta vida. Dice Dios que tiene un plan para tu vida. Tiene un plan diseñado para tu vida. ¿Sabe una cosa? Yo no entendía esto. Yo no entendía, pero cuando a mí la palabra, a mí me revela la palabra, ahora entiendo. Ahora entiendo. Cuando yo estaba en cama, cuando estaba postrado y que me había accidentado en una moto, no conocía. Vino un siervo de Dios y me dijo: Dios te va a usar para predicar. Y yo dije: ¿qué? Miren a dónde estoy, mis amados hermanos. ¿Sabe una cosa? Esas son las bendiciones de Dios. Y sabe una cosa, yo estoy creyendo, aleluya, que Dios tiene más, que Dios tiene más, y Dios tiene más. Por eso yo veo con visión. Aquí hay jóvenes que Dios los va a levantar. Escucha, joven, aunque tú no le creas, aunque tú no entiendas, Dios te va a usar. Bendito sea el Señor. Tú no eres un oprobio, ninguna casualidad. O es que por casualidad estoy en este mundo porque mi papá y mi mamá simplemente ni me planearon. Mentira del diablo. Dice Dios que desde antes de la fundación del mundo ya te conocía. Aún no te formases en el vientre de tu madre y ya Dios ya sabía quién eras. Y a Dios ya había diseñado. Pero esto lo podemos entender por la palabra de Dios. Esto lo puedo entender porque Dios le dijo a Jeremías: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo quiero decir una cosa que Dios ponía en mi mente, en mi corazón. Quiero decirles, voy a recordar, jóvenes, porque yo sé que aquí están. Aquí hay jóvenes que ya fueron a las naciones y sin darse cuenta. Voy a repetir esto: aquí hay jóvenes que ya fueron a las naciones y no se han dado cuenta. Y ya fueron. ¿Sabe por qué? Ve usted cómo la bendición fluye. Así como Dios llevó a las naciones a Jeremías, aquí hay jóvenes que ya han ido. ¿Cuáles son las naciones? Ya fueron a Honduras, Salvador, Guatemala, México, y no se han dado cuenta. Para que veas que al Dios a quien tú y yo servimos es un Dios de promesas y de planes. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivo. Y esto no es nada, joven. Vienen más peticiones a su vida. Préstese en las manos de Dios y va a ver que lo que Dios diseñó lo va a cumplir en usted. Bendito sea el Señor. Alabado sea Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Dios te dice en este día, por favor, escúchenme con atención, porque todo lo que estoy hablando aquí viene revelado de parte de Dios. Atesore esta palabra, atesore. Dios quiere poner hoy en este día sus ojos sobre ti. Sus ojos sobre ti. Vayamos ahí al Salmo capítulo 32, versículo 8. Salmos capítulo 32, versículo 8. Dios quiere poner su mirada hoy en ti, joven. Seamos entendidos. Oiga lo que dice la palabra. ¿Qué dice, hermanos? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. ¿Qué dice?
sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Oiga esta promesa de Dios: sobre ti pondré mis ojos y te enseñaré el camino en que debes de andar. Dios, hermanos, el día de ahora está poniendo sus manos porque Dios los conoce. Dios no sabe, Dios no es que no sabe quiénes son ustedes, Dios ya sabe. Y hoy Dios traerá un cumplimiento y van a ver que el Dios a quien yo sirvo y usted sirve comienza una obra maravillosa y va a levantar para la gloria y la honra. Por eso hoy te da esta palabra, atesórala. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes de andar. Sobre ti pondré mis ojos. No nos hagamos desatendidos. No nos olvidemos, hermanos, porque lo que Dios ya diseñó lo va a cumplir y lo quiere efectuar. Dios te va a mostrar el camino. Él te va a enseñar. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Busca la presencia del Señor. Indaga en su palabra, medita en lo que Él tiene para tu vida y verás la gloria de Dios en tu vida. Verás lo que Dios ha diseñado en tu vida. Padre de familia, hermanos que estamos aquí, cuando miremos la juventud, cuando miremos un jovencito que Dios lo está levantando, apoyémoslo, ayudémoslo a que conozca, a que aprenda a meterse con Dios, porque los ojos de Dios están puestos sobre ellos. Bendito y alabado sea el Señor. Póngase sobre sus pies en esta noche y vamos a hablar con el Señor.